Ya, ahí sí, ahí sí. Entonces le estaba preguntando por qué es lo que estamos viendo, por qué lo estamos viendo, qué es importante de esto. Eso es sumamente importante, o por lo menos yo trato de incentivarlos mucho a entender por qué estamos viendo esta cuestión, que no sea solo ir, memorizarse algo, aprenderlo de memoria y listo. ¿Por qué? ¿Qué es importante de esto? ¿Por qué estamos viendo el arrendamiento? ¿Sí? ¿No? ¿Nadie? Ya, Porque antes no se hacía y ya, ahora lo estamos aprendiendo a contabilizar, ya, el leasing. exactamente. Se acerca mucho a eso que dice Joaquín. Lo que nosotros estamos viendo ahora es que la norma cambió porque no se dieron cuenta cuando hicieron este levantamiento de información, se dieron cuenta que era una información muy importante para quien lee los estados financieros. Recuerden que ese siempre es la máxima, siempre, de que toda la información importante o relevante que nosotros tengamos, que sea útil para los estados financieros, tenemos que tratar, o la normativa IFRS trata, de que esté reflejada de tal manera de que cualquier persona que lee estos reportes entienda de muy buena manera la realidad de la empresa. Eso es lo que pasa. Por lo tanto, en estas discusiones, porque la norma siempre se va a ir actualizando, lo importante es que ustedes tengan la capacidad de entenderla tan bien, de que independiente de los cambios que existan, ustedes lean y digan, ah, la razón de fondo es esta, esta y esta. Como muy bien estaba diciendo Joaquín, la normativa cambió, porque se dieron cuenta que en la práctica, contratos de arriendo de ciertas características, y como también había dicho Francisca, de ciertas características, los vamos a clasificar y se van a comportar, aunque uno no sea el dueño legal, se va a comportar como si fuera un PPE. Eso es lo que pasa. Eso es lo que a nosotros nos empezó a pasar. La normativa se dio cuenta de que en el mercado mucha gente, mucha gente, empezó a tener contratos de arriendo, a utilizar activos de los cuales no eran dueños legales, pero que sí se comportaban de cierta manera. Esa es una patita. Y la segunda, se empezaron a dar cuenta estos compadres que en el mercado, ¿qué es lo que empezó a pasar? Las empresas tenían compromisos financieros que no estaban quedando reflejados en los estados financieros, los contratos de arriendo. Y ahí la norma levantó la mano y dijo, no, pues compadre, espérate un poquito. Si es que tú tenías un contrato de arriendo con ciertas características, tienes que reflejarlo en tu pasivo. Es una obligación, en el fondo contractual, que para el que lea los estados financieros, si tú no lo clasificas así, no va a tener de dónde sacar esa información. Por lo tanto, lo que nosotros estamos aprendiendo es que todos los arriendos con ciertas características los vamos a agregar en activo y los vamos a agregar en pasivo, aunque sean simplemente un contrato de arriendo. Ese contrato de arriendo, ese activo que estaba, ¿cómo se llamaba? Se comportaba como PP, pero no se llama PP. ¿Cómo se llamaba? Leasing. ¿Sí? ¿Sí? Ya pues, Activo por Carlos. derecho. Leasing. Ah, Muy bien, perfecto, muy bien, Sergio. No, pues Carlos, ¿cómo el leasing? de derecho. Exactamente, Ah, están Sergio. hablando de eso. Sí, pues por eso le estoy preguntando, para que esté concentradito. Sí, usted en general participa muy bien, y todos los que participan muy bien, pero para que estén concentraditos, el activo que vamos a ver en nuestro estado de situación financiero se llama activo por derecho de uso. Y ese activo se comporta como un PPE, ¿ya? Aunque no seamos dueños legales, ese fue un cambio sumamente trascendente. ¿Y por qué se generó el cambio? Y eso es lo que yo quiero como tratar de traspasarle a ustedes. ¿Por qué se generó? Porque, porque esos contratos, en estricto rigor, si bien no somos dueños legales, no tenemos una deuda con un banco ni nada, sí tenemos un compromiso implícito de ir pagando las cuotas de un arriendo. ¿Ya? ¿Quedó claro? Hasta ahí me van entendiendo más o menos la lógica, ¿o no? Sí, ¿Sí? ¿Seguro? Ya. Gracias, Matías. Por favor, me van interrumpiendo, si para eso son las clases, pues, para que le saquen el jugo el mayor rato que estemos acá. Ya, teniendo eso clarito, nosotros aprendimos y dijimos, primero, vamos a entender que existen arriendos que se llaman, ¿cómo se llaman estos arriendos
que ahora vamos a tener con un activo y un pasivo? ¿Qué tipo de leasing, pues? Oigan, pues. El operativo y ¿Financiero? Ya, exactamente, financiero, muy bien, Francisco. O sea, Matías está bien, el operativo es el otro, pero yo le estaba preguntando puntualmente por el tipo de leasing que genera este activo y este pasivo. Muy bien, Francisca. Vale. Leasing financiero. ¿Ya? Este leasing financiero, para que sea financiero, nosotros ¿qué características vimos? Esto tienen que empezar a estudiarlo, no pueden esperar hasta la semana de la prueba o una semana antes. Hay que estudiarlo con harto tiempo. ¿Qué características? Nosotros vimos 8. Y yo les dije que con cualquiera de esas 8 ya es un leasing financiero. ¿Quién me puede mencionar alguna, si alguna? Al final del contrato, si pagas un pequeño monto, ¿Ya? puede ser tuyo, ¿Ya? una Muy chiquita para bien. comprarlo. Muy bien, José Miguel, muy bien. Si lo Les voy a... arriendo Ya, esa es por una. más de, si lo ¿Ya? arriendo por mucho tiempo, o sea, que sea como un 75% de subida útil. Exactamente, ya. Quedémonos con esas dos y eso les voy a explicar un poquito más de trasfondo para que si quieren ir tomando nota. La que dice José Miguel es que si la opción de compra equivale a un monto muy bajo al valor razonable en el momento de ejercer la compra. Eso es. Sí, y que en otras palabras, si el monto es muy chiquitito y es muy probable que yo la vaya a ejercer. Esa es una característica para que clasifiquemos este activo como un activo financiero. Y de ahí en adelante vienen todos unos cambios. Por eso la primera patita es saber qué tipo de leasing es. Luego, lo que dice Carlos es que si el contrato cubre gran parte de la vida útil, nosotros tomamos como referencia sobre el 75% de la vida útil. ¿Ya? Si la vida útil son 10 años y tenemos un contrato de arriendo a 8, da lo mismo que nunca seamos dueños legales. Da lo mismo que el monto que estemos pagando es muy bajito. Da lo mismo lo demás. El hecho de que la estemos arrendando por gran parte de su vida útil, ya la norma nos obliga a clasificarlo como leasing financiero. Y ese leasing financiero nos obliga a que aparezca en nuestros estados financieros como activo por derecho en uso. Y además en nuestro pasivo que diga pasivos en leasing. Eso es todo. Un dato, se los voy a decir, analicen de nuevo, esto ya lo vimos en su momento, ahora que tienen un bagaje mucho mayor de contabilidad, analicen de nuevo los estados financieros de la universidad. ¿Qué es lo que yo les dije cuando lo analizamos en su momento? ¿Se acuerdan? ¿Qué les dije de que aparecía una cuenta de la nada gigantesca? ¿Qué es lo que era esa cuenta? ¿Se acuerdan o no? ¿Eran de arriendo? Exactamente, Joaquín, muy bien. Es porque justamente en ese año, y yo les mostré y les subí, ustedes lo tienen, por eso traten de verlo, les hemos tratado de subir mucho material. Está en nuestra sección y también, si no me equivoco, está en el metacurso general. Por lo tanto, métanse a ver. Van a ver que en activos un año tiene 0 y el año siguiente tiene, si no me equivoco, eran 50.000 millones en activo por derecho de uso, activo en arriendo. Y eso mismo va a aparecer en el pasivo. Eso es. ¿Por qué sirve ese ejemplo? Porque ahí el ejemplo ve cómo antes de la norma no tenía que ir y cómo después de la norma sí tenía que ir. Por eso yo lo encuentro tan bueno ese ejemplo. Obviamente que ustedes se pueden meter estados financieros más actualizados de otras empresas en donde van a aparecer activos por derecho en uso. ¿De qué año es la norma? 2017 y se empezó a aplicar en Chile 2018-19. Ya, gracias. No se preocupen. ¿Ya? ¿Estamos claros? Estamos claros, ya. Nosotros la semana pasada alcanzamos a ver todos los registros contables del leasing financiero. Como yo me imagino que ustedes son una excelente sección y que van estudiando clase a clase, ¿quién me podría explicar a grandes rasgos cuáles eran los asientos que uno tenía que tener para el leasing? Primero, al momento de firmar el contrato, es decir, al momento que me pasan el activo, aunque yo no haya pagado ninguna cuota, no se haya devengado ningún interés, no sé, nada. ¿Qué pasaba en el momento que me pasaban el activo y yo firmaba el contrato de arriendo? Se registra el derecho de uso, ¿Ya? Activo por derecho en uso, muy bien. por derecho de uso y leasing por pagar. Exactamente. ¿Y ese leasing por pagar, qué tipo de cuenta era? Pasivo. Pasivo. Pasivo, muy bien, exactamente. ¿Ya?
Perfecto, eso pasa en el momento cero. Listo. Luego, ¿qué es lo que nos va a pasar? Si se comporta como un PPE, arrastra también un desgaste contable. ¿Y ese desgaste cómo se llama? Amortización. Exactamente, porque en estricto rigor no es un activo que se desgasta que sea nuestro, por eso no es depreciación. Pero el concepto es que hay desgaste. Esa depreciación o amortización va a ir durante toda la vida útil y se va a seguir desgastando. Luego, hasta ahí yo creo que no es nada nuevo para ustedes. ¿Y por qué estoy haciendo este resumen? Porque yo les había prometido que les iba a explicar cómo se hacían las tablas de amortización. Luego de tener eso muy claro, ¿qué les comenté? ¿Qué más tiene que hacer esta empresa que tiene un activo en leasing y un pasivo en leasing? ¿Qué tiene que hacer? ¿Sí? Pagar la cuota. ¿Me entienden? ¿Qué es pagar la cuota? ¿Sí? ¿Tiene que ir como bajando la deuda? Exactamente. Tiene que ir bajando la deuda. Pero veámoslo más genéricamente. Hay que pagar la cuota de este arriendo. Es un arriendo a 20 años y hay que ir pagándola, hay que ir pagando el arriendo todos los meses, todos los periodos en el fondo, y eso va a hacer que disminuya la deuda. Y ahí me quiero detener un poco. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a entender de que esa cuota, ese monto, si es que el valor actual es, por ejemplo, 10 millones de pesos por arrendar algún activo, y nos están pasando un arriendo, ojo, por la totalidad de la vida útil, de 13 cuotas de 1 millón. Ustedes van a decir, oye, pero ¿me estáis cobrando más? Sí. Y de acuerdo a matemáticas financieras, ¿eso qué significa? Implícitamente me están cobrando una tasa de interés. Ojo con eso. Y ahí se empieza a complicar un poquito más, porque ahí nosotros empezamos a decir, pero espérate, un activo que el valor razonable de hoy son 10 millones y me están cobrando 13 cuotas de 1 millón de pesos, implícitamente hay una tasa de interés que está castigando los flujos futuros, y se están trayendo a valor presente. Sí, muy bien, Pablo, el gasto financiero. Ahora vamos a llegar a eso. Entonces, ahí nosotros vamos a decir, mira qué interesante. Vamos a poder armar una anualidad. Y esa anualidad hace que las cuotas sean iguales, que es justamente lo que pasa en un contrato de leasing. Las cuotas son iguales y dentro de cada cuota existe una parte que amortiza, es decir, que disminuye nuestro pasivo, y una parte que es intereses, que dependiendo si es para el arrendatario o para el arrendador, son ingresos financieros o gastos financieros. ¿Me entendieron a grandes rasgos ahí? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Les voy a empezar a compartir el Excel. Dígame, Pablo. Sí, que entonces depende de si es que es el arrendador o el que arrienda, si es que es gasto financiero o ingreso financiero. Exactamente, porque el que está pagando la cuota es un gasto financiero porque estoy pagando un poquito más de lo que es el monto total, y si yo soy el arrendador y soy el dueño, voy a estar recibiendo un poco más por estas cuentas por cobrar. ¿Se acuerdan que nosotros vimos para el arrendador también y vimos que se le quedaba como leasing por cobrar? ¿Ya? Que es un activo. Entonces, ¿se está viendo ahí en Excel o no? Ya, pues. ¿Sí o no, pues? ¿Se Sí, ve? Profe, Sí, ya, dígame. profe, Sí, dígame. que en ese caso, si el arrendador tiene como un ingreso más, eso también se lleva a reserva a Ori. ¿A qué se refiere con un ingreso más, perdón? O sea, si el arrendador tiene lo que dijo recién, ¿se puede generar una cuenta de Ori? Si es que el No. arrendador recibe un pelito más. No, porque ese pelito más o ese poquito extra, Vicente, que va a generar, van a ser intereses. Y ahora lo vamos a ver, tranquilo. Si esto no es tan sencillo, porque estamos mezclando dos unidades que son relativamente complejas, que es matemática financiera y es leasing. Por una parte ya vimos el principio de leasing y que tenemos que terminarlo este jueves. Yo les había ofrecido tener una clase, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver la parte de matemática financiera en relación al leasing y vamos a ver cómo esto puede hacer que cambie en el tiempo. Miren,
Si nosotros tenemos valor presente, esto es pura matemática financiera, 1000. Y tenemos un crédito o un arriendo que son 10 cuotas. ¿Ya? Estamos. Una tasa de interés, 5% por periodo. Ni siquiera les voy a decir meses, años, da lo mismo. Con esto, nosotros podemos calcular la cuota asumiendo que es una anualidad. ¿Me van siguiendo o no? Sí. Sí. Que era la tasa, número de periodos, valor presente. Significa que si yo tengo, ojo con esto, 10 cuotas de 130, implícitamente, y mi activo ahora vale 1000, implícitamente hay una tasa de interés del 5%. Entonces ustedes van a decir, pero ¿cómo, profesor, si 10 cuotas de 130 son 1003 y el activo vale 1000? Sí, la diferencia son intereses. Y como ustedes ahora son unos expertos en matemática financiera, porque ya lo vimos y ya se evaluó, ¿cómo podríamos calcular el interés y la amortización? Es lo que ahora vamos a ver con la tabla de amortización. Profe, una pregunta. Sí, dígame, Laura. Es que no entiendo a qué se refiere con que sea una tasa implícita. ¿Por qué La tasa implícitamente? implícita significa que si yo le digo a usted, Laura, tenemos un contrato de arriendo de 10 cuotas de 130. Y por otro lado, totalmente distinto, les digo que el día de hoy su activo vale 1000. Yo no le he dicho una tasa de interés, de hecho no le estoy cobrando una tasa de interés, yo solamente estoy cobrando un arriendo, que son 10 años de cuotas de 130. Implícitamente se refiere, que significa que yo le estoy cobrando un interés implícito o una tasa de descuento nomás de estos 10 pagos para que equivalgan al valor presente del valor razonable al día de hoy. Esa es la tasa implícita. ¿Ya? Ya, gracias. Vamos, da poquito, da poquito. Ya, entonces, si nosotros vemos, mire, Pero, profe, dígame. pero- Sí, dígame, así, dígame. y que con la pregunta que hicieron recién, en ese caso, de los 130, los 30 serían la tasa implícita, porque si No, pues ahora lo vamos a calcular, porque ahora usted todavía no lo hemos visto, pero son 10 cuotas de 130, Nicolás, y ahora yo les voy a decir, cada cuota tiene una parte de amortización y una parte de intereses. Miren qué interesante. Y todavía no lo saben calcular, eso es lo que ahora les voy a explicar. El interés de la cuota 1, coloquen atención, es porcentaje de la tasa por el capital que queda, solo que acá al inicio no hay de antes. 50, ¿ya? El periodo 1 va a ser el interés por el saldo anterior, que en este caso en la cuota 1 es todo, son 50. Todas nuestras cuotas son 130. Por lo tanto, si tenemos una cuota de 130, ¿ya? Y un interés de 50, la diferencia es lo que va a rebajar de la deuda. 80. Si de los 1000 que teníamos al inicio, pagamos 80, nos quedan 920. El interés siguiente, adivinen cuánto debería ser. De los 920. Exactamente. Ahí está. Y ese
30%, cuota 130, y luego, si nosotros hacemos la división